buenas tardes, espero que sean tardes o noches, lo que sea. Pues espero que estén muy bien. Hoy estamos en otra entrevista bastante cool de Making Noise Magazine. Estamos muy emocionados porque por fin estamos ya teniendo bastantes entrevistas. Y pues bueno, así para que no se nos vaya el tiempo, hoy estamos con Gandarilla. Es un músico excepcional. A nosotros de Making nos encanta su proyecto, justamente Gandarilla. Estábamos hablando de ti el sábado, de que realmente nos encanta tu proyecto, entonces bueno, ahí nos acordamos de ti, ¿no? Pero bueno, amigos, hoy estamos con Gandarilla, cantautor, muy cool, solista, de verdad que un proyectazo increíble. Y pues nada, ¿cómo estás, Gandarilla? ¿Qué onda, Steph? ¿Cómo andas? Muchas gracias primero que nada por la invitación. Sobre lo de excepcional, no sé, pero bueno, hacemos lo que se puede. Y todo bien por aquí. ¿Tú qué tal? Pues aquí andamos, Gandarilla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues estamos muy emocionados. Ya hemos trabajado contigo, tanto con tu banda Louis como contigo, tu proyecto solista. Y la verdad es que estamos muy encantados con lo que haces tú y también hacen tus compañeros de Louis, ¿no? Pero por esta ocasión vamos a estar hablando de tu proyecto, tú como solista. Y pues va a estar bastante chido porque como ya te había comentado, a nosotros nos encanta. Pues Gandarilla, no sé si quisieras empezar un poquito a presentarte para que te vayamos conociendo un poquito más. Claro, sí, no, pues de nuevo muchas gracias por la invitación. Y es recíproco, ¿no? La verdad también ya he tenido oportunidad de participar en varios eventos de Making Noise y la neta siempre chulada, ¿no? Este, y pues bueno, nada, yo soy Gandarilla, así literalmente mi apellido, soy Iván Gandarilla, soy originario de Aguascalientes, pero básicamente ya soy poblano, ya llevo muchos años aquí. Y bien, como bien mencionas, pues también tengo mi proyecto que se llama Louis, es una banda donde soy guitarrista y pues nada, soy un compositor ya más poblano que otra cosa, pero sí, llevo ya un buen rato tocando la guitarra, ahí medio canto y pues me gusta mucho componer, ¿no? Súper, Gandarilla. Pues, ¿qué te puedo decir? Qué bueno que estés aquí y qué bueno que también mencionas Luis. Ahí esperemos tenerlos pues en una entrevista igual para conocerlos un poquito, pero bueno, contigo, pues, ¿cómo podemos empezar? Pues, no sé si nos puedas empezar a contar de cómo fue tu primer encuentro con la música, cómo fue ese primero eso me gustó y quiero dedicarme a ello, ¿no? O cómo fue, sí, justo, o sea, si viste alguna guitarra, seguiste alguna influencia, ¿cómo fue? A ver, cuéntanos. Claro, sí, pues sí, como mencionas, pues ahora sí que realmente empecé solo, ¿no? Porque pues así empezamos todos y después empecé a conformar parte de otros grupos, pero ya tendremos momento para hablar de esos otros grupos. Pero yo diría que pues desde chiquito siempre tuve como una inclinación hacia los instrumentos, pero especialmente hacia la guitarra, la verdad. Y yo creo que el primer acercamiento fue, estaba muy chiquito, pero mi mamá compró un disco pirata en el metro de la Ciudad de México y era como de rock alternativo. Y recuerdo una canción de Lenny Kravitz, creo, era la de See You Again. Y nada, pues cuando escuché la guitarra dije, wow, ¿qué es eso? Yo quiero tocar eso, ¿no? Y pues nada, desde chiquito veía como la gente tocando la guitarra, me llamaba la atención, y luego como también la imagen de los tatuajes y todo el desmadre, y como que tenía como muy claro que quería hacer eso, ¿no? Y pues ya en la adolescencia fue donde realmente, creo que mi primera guitarra se la pedí todavía a Santa Claus, imagínate, todavía estaba chiquillo. Y digo, ya sabía que, pues, ya sabía qué rollo, pero bueno, digamos que me llegó la guitarra, yo creo como a los 11 12 años, y pues ya de ahí para el real, ¿no? Realmente pues crecí, todavía no había smartphones, como que no había mucho que hacer de ocio como hoy en día, entonces pues literalmente mis tardes eran después de la escuela ponerme a tocar, ¿no? Y pues la verdad Wow. es que como no tenía maestro, pues empecé como a desarrollar un poquito más el, pues sí, no había tantas herramientas, entonces era más como desarrollar un poquito más mi musicalidad, ¿no? Como decir, ah, mira, esto suena bien, y si junto esto con esto suena más chido, y como que por ahí empezó más el rollo de componer, ¿no? Súper. Oye, y ahorita que nos comentas esta parte que estuvo bastante cool, muy bonita, gracias por compartirlos. Cuéntame cómo es que nace esta inspiración de decir, pues voy a hacer mi proyecto, voy a hacer mi propio proyecto porque sabemos que has estado en más proyectos, más como de banda, pero ¿cómo es que nace, no? Y además, algo que yo sí me da mucha curiosidad es que, pues sabemos que con Louis, por ejemplo, es más punk, es más aquí de, pues cosas más electrizantes, más aquí, ¿no? Pero con tu proyecto es algo más tranqui, es más cálido, más reflexivo, experimental. Cuéntanos, ¿cómo es que surge este proyecto? Y pues, mira, la verdad es que siempre he sido bien penoso, la neta, aunque parezca lo contrario, soy re penoso, entonces
por lo general siempre buscaba bandas por eso, porque pues no, yo no era el centro de atención pues había alguien que si me equivoco pues le puedo echar la culpa, ¿no? O algo. Pero pues después de muchos años disfruto mucho la verdad de hacer música en general, con gente también, con Lu y con mis amigos, pero pues tiene un cierto encanto hacer tus cosas, como que no tienes que, pues a lo mejor no tienes que preguntarle a los demás si les gusta, ¿no? Es tuyo y si a ti te gusta algo lo haces. Si se te ocurre una idea, tú solito la vas desarrollando pues en tu computadora o grabas alguna idea en tu celular. Y pues también por el lado de, pues obviamente tener una banda significa coordinar tiempos y gustos de todos, ¿no? Entonces como que siempre he tenido una inclinación también hacia el acústico, porque pues justo empecé tocando la guitarra acústica y siempre me han gustado bandas como súper depresivas, el emo, todo eso, la neta, pues sí, soy súper sensible también. Entonces en algún momento dije, bueno, también me gustaría no solo esperar a que tenga que ver a mis amigos para componer, sino también yo componer mis propias cosas, ¿no? Entonces también es una manera como de expresar full mi trip y sobre todo pues tener mi disponibilidad de tiempo, o sea, si me sale o no, ¿no? Entonces yo diría que desde ahí, y pues siempre te digo, escuché música también súper depresiva, ¿no? Y también muy acústica, como que tengo esas dos variables, tanto me gusta el desmadre y el punk como el lado más cálido, como dices, o como más tranquilito, ¿no? Ah, está bien cool. Sí, fíjate que eso me llama mucho la atención de ti, de que tiene esta dualidad bastante chida, que no cualquiera la tiene, ¿no? Está bastante cool, ¿no? Oye, y ahorita que hablas un poco sobre que te gusta este tipo de canciones como más sad, más tristes, más acá, cuéntanos un poco sobre las influencias que tú tienes, algunos artistas que te gusten mucho, que te inspiren a componer, que te hagan sentir algo, ¿no? Y que te gusten. Cuéntanos un poco sobre ello. Claro, pues, ay, ¿qué te puedo decir? De adolescente realmente escuchaba pues pura cosa chistosa, ¿no? Como es que no puedo pensar en solistas, pero por ejemplo, mi banda favorita era Panda, ¿no? Para empezar, ya empezamos, para mi gusto bien, pero hay mucha gente que lo critica mucho, ¿no? Pero de solistas o de acústico, pues fíjate que escuchaba mucho una banda que se llamaba Silverstein, que es más como punk acústico, que también me llamaba mucho la atención. Never Shout Never, también lo escuchaba mucho en la prepa. Dashboard Confessional, o sea, era como este lado folk emo, ¿no? Súper depresivo en esa época. Y bueno, ya un poquito más adulto, ya como digamos para entrarle al quite, pues me gusta mucho Post Malone, que también tiene bastantes rolas acústicas por ahí que son bastante interesantes. Después, pues José Madero se separó de Panda y aunque no puedo decir que soy un fan, pues sí sigo los pasos, ¿no? Como que también fue habiendo como un auge de muchos solistas y como que pues el escucharlo era como, ah, no manches, pues yo puedo hacer eso, ¿no? Entonces, Saturno, por ejemplo, tuve el gusto de verlo a Antier. También es un proyecto que para mi gusto tiene muchísimo que ofrecer y está súper chido, a mí me late mucho y venía justo en formato solista, ¿no? Entonces, pues como por decir algunos artistas, yo creo que serían ellos. John Mayer, por ejemplo, sé que nada que ver, John Mayer es más blusero y toca y canta increíble, pero pues también es alguien que he seguido desde muy chiquito. Yo diría que hay como que hay una mezcla de influencias extrañas, todo como que muy diferentes entre todas, ¿no? Sí, de hecho sí un poco, pero ¿sabes qué me gusta de tus influencias? Como que tienes un poquito de cada una. De hecho, muy buenas referencias de Never Shout Never y Silverstein, tremendas bandotas. Sí, ¿no? Y fíjate que de Post Malone sí puedo escuchar un poquito de influencia dentro de tus composiciones. Me encanta, o sea, de todas las que has dicho, como que sí se escucha un poquito de cada una y me gusta porque tú la has sabido como congeniar, como genizar cada una y suena bastante cool. Entonces, Gandarilla, muy bien, está excelente todo. Y fíjate que por primera vez escucho, o al menos yo, esa palabra de emo folk. Yo no sabía que existía, pero ahora tiene mucho sentido. Te lo juro que tiene mucho sentido. Pues no sé si ¿Tú cómo exista, podrías? pero sí. ¿Mandé? Ah, no, dime. Digo, digo, no sé si exista, pero pues, por decir algo, ¿no? Ya sabes que hay como 1000 géneros hoy en día, entonces. Sí, bueno. ¿Y tú cómo podrías describir como los géneros que tú entra dentro de tu composición?
La verdad es que a mí me gustó mucho el emo folk, o sea, sí creo que yo lo puedo describir así, pero algunos otros géneros que tú digas representan o entran dentro de mi proyecto, yo sé que a lo mejor no puedes como tener un género en específico porque ya hay como una combinación de todo, pero al menos tres géneros que tú digas, estos son los que entran y pues están dentro de mi composición, ¿no? De mi proyecto. Claro, la verdad es que te puedo decir que no soy un experto en géneros, la neta, pero pues así de bote pronto tres. Me gustaría pensar que sí, de entrada, pues el folk, ¿no? Ese sí, folk acústico, sí, de entrada sí va de cajón. Ya qué tipo de folk, pues ahí sí me pierdo un poco, ¿no? Pero digamos que un folk acústico. También diría que Lemos y por supuesto unos tintes de punk, incluso podría decir, o como de pop punk, porque ahí también va el pop. E incluso, como te decía, de Post Malone, yo creo que también tiene tintes de pronto como de trap, ¿no? Que también de hecho tengo dos rolas de trap, ahí como que quise experimentar, pero yo diría que, digo, me pediste tres, ya te di como cinco, pero por ahí una mezcla de todo eso. Está bastante chido. Me gusta que todo tiene como coherencia, todo, todo, todo. No sé cómo decirlo, pero me agrada bastante que todo tenga como una, no sé, tío, coherencia, todo tiene como que todo se va uniendo, pues, me encanta todo. Y yo te quisiera también preguntar sobre los temas de los que te gusta hablar. Obviamente tú escribes, cómo es que te viene la inspiración y además de eso, ¿de qué te gusta escribir? ¿De qué temas te gusta escribir? Puede ser de amor, desamor, temas, de los problemas que existen en la actualidad. Cuéntanos un poco de eso. Y claro, es una muy buena pregunta, ¿eh? La verdad es que a veces por más que intente escribir como cosas felices, por lo general me salen más cosas tristes. O sea, como que siempre me llama de nuevo así como la melancolía. No diría simplemente tristeza, ¿no? También cosas como, pues, como la nostalgia, que es ahí un punto intermedio que tiene alguna parte como chida, ¿no? Pero por lo general nace pues por cosas que a lo mejor no son tan fáciles de hablar en público o con tus amigos, como que encontré una catarsis ahí en el componer. Entonces, por ejemplo, de las primeras rolas que hice fue para mi mamá que falleció, ¿no? O así como cosas tristes, cosas que a lo mejor no están tan chidas y que de alguna u otra manera la gente no querría escuchar, pues por medio de la música como que hasta dicen, ah, nomás está chido, ¿no? Cosas que normalmente no hablamos. Y de ahí me gustaría irle dando pues un enfoque como de cómo puedes estar muy triste o puedes empezar desde abajo, a lo mejor no le estás pasando bien, pero sí que la música junto conmigo vaya creciendo y como autosuperándome yo y pues, que se refleje en la música, ¿no? También como un mensaje de decir, o sea, sé que puedes estarla pasando mal, ya la he pasado mal, pero también se puede salir adelante, ¿no? Entonces siento que voy como de ahí, de las emociones feas o tristes o así, y que poco a poco voy como ascendiendo hacia temas a lo mejor un poco más pues primero de superación, que creo que es el tema principal, y ya después me gustaría también experimentar con, pues no sé, contar historias, hablar de temáticas pues de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el momento sí es algo como muy personal y va a la par de mi crecimiento, digamos. Súper. Me agrada el hecho de que lleves como este concepto personal. Y yo creo que también como de acompañamiento, ¿no? Que tú dices, es un proceso de cuando te sientes mal, cuando ya vas mejorando un poco y cuando ya empiezas a superarte. Porque creo que en algún momento todos nos sentimos mal y es de, no tengo a alguien a quien decirle, no tengo a alguien que me pueda acompañar en este proceso. Y yo siento ahí que tú eres el perfecto para acompañarnos en esos momentos, ¿no? Entonces está bastante chido ese concepto que tú llevas. Y te digo, más personal, ¿no? Porque al final de cuentas tú estás hablando sobre temas que a ti te han pasado y que nosotros nos podemos ver reflejados en ti, ¿no? Y eso es como lo más bonito que puede haber, ¿no? Y aparte, ahorita vamos a pasar sobre el tema musical, pero aparte con el acompañamiento que tú llevas instrumentalmente es una preciosidad. Al menos yo lo veo, lo siento, se escucha tan bonito, tan, ay, no sé, que ya vamos a eso, ¿no? Pero sí, justo, o sea, el tema de las letras, perfectísimo. O sea, muchas gracias por compartirnos esta parte, que obviamente es delicada, ¿no? Porque es personal sobre ti, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero está bastante bonito, ¿no? Yo lo podría referir en una palabra, ¿no? Y hablando sobre lo instrumental, cuéntanos, Gandarilla, ¿cómo es que empiezas a componer una canción? ¿Cómo es tu proceso de composición de tus canciones? Puede ser desde
si tú empiezas con algún riff, si empiezas a cantar, a tararear alguna canción, escribiendo la letra, no sé, cuéntanos un poco sobre cómo es ese proceso. Claro, pues mencionaste algo primero antes de que se me vaya el punto, que decías que está chido que a veces no tienes como alguien que te acompañe, ¿no? A lo mejor no literalmente para que te escuche o físicamente, a veces es complicado que alguien te ayude a atravesar, pero justo la música me ayudó a atravesar todas esas etapas y sería súper chido que yo pueda hacer lo mismo, ¿no? Como que me hizo el clic ahorita que lo dijiste, dije, ah, no más, Ah, súper, se bañó, chido, pero súper. ajá, me preguntaste del proceso creativo, pues la verdad es que no diría que tengo uno establecido, pero por lo general empiezo con las guitarras. O sea, por lo general tengo ahí riffs y casi siempre cualquier canción que empiece la empiezo en la acústica. Entonces agarro algo y de pronto como que digo, ah, mira, esto está chido, pero está como más rockero, va para Louis o para algún proyecto o algo. Esto está chido, está acústico, me lo guardo, ¿no? Lo grabo, grabo un video, lo grabo ahí en la interfaz y ya sobre eso, también aparte tengo letras de cosas que voy escribiendo en mi celular, en los cuadernos que tengo, libretas por todos lados con hojas y hojas así. Y entonces de pronto como que ya digo, ah, mira, esta canción está chida, puede quedar muy bien con esta cosa que escribí de cómo me siento respecto a cualquier tema. Y entonces empiezo a trabajar una melodía. Casi nunca empiezo con la melodía primero, porque como que me siento más cómodo con la guitarra, ¿no? Entonces yo diría que primero guitarra, por lo general ya tengo algún concepto de algo que me esté sucediendo o me sucedió, y entonces ya como que ahí lo junto con el canto, ¿no? Wow, 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 wow. Me late bastante. Se me fue la idea, perdóname, se me fue la idea. No te preocupes, no te Pero preocupes. ya sé que lo que te iba a decir. A mí me late la idea de la curaduría que haces, de que, no, es que esto suena muy rockerón, se lo paso a otro proyecto de los que tengo. Y lo que sea acústico, como tú decías, me lo quedo para mí, ¿no? Eso me gusta bastante, que también como que tú sabes qué onda, tú sabes cómo manejar este tipo de proyectos y obviamente tus canciones, ¿no? Tus composiciones, tus creaciones. Y está bastante cool, me late la idea, me agrada bastante que tú tienes como tu propia curaduría. Y sobre lo demás, pues fíjate, ¿qué te puedo decir? La verdad es de que me gustan mucho tus arreglos y los acordes que tú tocas, o sea, los arreglos muy bonitos, muy tranquilizantes, muy calmados. A mí, la verdad, te digo, me encantan. Y ¿qué te puedo decir? Yo te felicito por llevar a cabo este proyecto. Te digo que nosotros estamos encantados con tu proyecto y pues aplaudimos mucho el tema instrumental. Los chicos son los que más le saben, ¿no? Al tema más de la guitarra, de cómo lo llevan a cabo y todo. Pero yo al menos, yo te puedo decir que me gusta mucho el concepto y la propuesta que tú estás dando, más conociéndote, ¿no? De estas dualidades, ¿no? Pero, o sea, respecto a la composición, me encanta bastante. No nada más te quedas como solo en lo acústico, sino que le metes ahí algunos arreglitos, por ahí algunas, pues cositas muy lindas, ¿no? Que lo hace más, pues único. Yo sí lo puedo decir que es único para mí porque sí, te hace sentir muy, no sé, fíjate que sabes que estuviste con nosotros, que de hecho ahorita voy a la siguiente pregunta. Sabes que estuviste con nosotros en el Nexus. Me Mm. acuerdo que fue una de las ediciones de Making más tranquilas que hemos tenido y cerramos contigo y nunca voy a olvidar esa tranquilidad, esa paz, esa calma que a todos nosotros nos hiciste sentir. Y es por eso que no puedo como definir exactamente qué es como tu proyecto, solo puedo decir que es muy bonito, muy tranquilizante, muy calmante. Y ese día fue como de wow, impresionante, o sea, cerramos, pero con broche de oro contigo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Todo increíble acerca de la composición, de cómo lo haces, bastante cool. Te felicito mucho, Gandarilla. Muchas Muchísimo. gracias, muchas gracias. No, de verdad significa mucho, te lo agradezco y muchas gracias. No, gracias a ti. Y ahora sí vamos, ahorita que mencioné lo de la presentación, cuéntanos un poco sobre las presentaciones que has tenido. Al menos con nosotros creo que has estado en dos ediciones, bastante cool, una en Cholula, una en Nexus, y pues nosotros encantadísimos, ¿no? Y súper encantados de tenerte, pero cuéntanos sobre otras presentaciones que hayas tenido, que te hayan marcado, o a lo mejor que tuviste que aprender de ellas. También si se vienen nuevas presentaciones, cuéntanos todo lo que has tenido que respecto a las presentaciones, ¿no? Todo lo que te gustes.
Claro, claro, muchas gracias. Primero, es que de pronto tocas temas y como que no quiero dejarlos pasar, entonces, de nuevo, No, así uno que date, acabas de date. tocar. Uno que acabas de tocar es que dices que a lo mejor no lo dejo tanto en lo acústico y tienes razón, a veces me enfoco un poquito de más en las guitarras, porque como estoy acostumbrado a ser guitarristas de proyecto, y no tanto como estoy acostumbrado a ser el guitarrista, no tanto el vocalista, ¿no? Entonces, por lo general, cuando compongo, como que sí le echo un poquito de coco, como a decir, ah, mira, puedo cambiar de esta técnica a esta y así, ¿no? Entonces, creo que esa parte también se me olvidó mencionar, me gusta mucho cómo darle detalles a las guitarras y que no solo sea rasgar, pues, acordes, ¿no? Pero respecto, ahora sí, respecto a las fechas, pues bueno, las dos que estuve con ustedes, la verdad, un placer, me la pasé súper chido. Las dos oportunidades, la verdad, muy, muy chidas. También varios proyectos muy, muy interesantes. Pero en general, como que el proyecto es un tanto nuevo, por así decirlo. Realmente no he tenido tantas presentaciones, pero siento que las que he tenido han estado bastante, bastante chidas, ¿no? La primera vez que pude tocar en vivo ya mis canciones, de hecho le abrí un show a Louis. Pues ahí estaba como Jay de la Cueva. ¿Te acuerdas que tocó con 1000 bandas una vez en el Pal Norte? Ahí andaba yo igual, ¿no? Así de solista y luego con Lu y así. Además fueron dos bandas también, pero bueno, estuvo chido. Eh, Después también tuve oportunidad de abrirle un show a Diana La, a la banda poblana o en general de donde nos vean. Si no topan el proyecto, la neta también un proyecto muy chido. Les pude abrir ahí en el Breve Espacio. Recomendación, tocan muy chido. El Breve Espacio también está súper bonito. Tuve oportunidad de abrirles un show. Hace no mucho también le pude abrir un show a Sat Saturno, que te mencionaba que es como una, pues sí, una inspiración para mí, la verdad, ¿no? Sigo muy cercano su música y su proyecto. Y en ese show también estuvo Antonio Niram, compositor de acá de Puebla, y Kill Aniston también, que pues bueno, ¿qué les digo? Pues la mayoría de la gente conoce a Kill Aniston. Y les pude abrir el show, yo creo que ha sido el show como más grande que he abierto, y pues en cuanto a nombres en el flyer, la verdad es que sí estaba un poco nervioso, pero salió decente, digamos así. Y pues ya el último show que tuve le pude abrir también gran show, otro shout out también al Sayón de Perro Flecha. Le pude abrir un show acústico que hizo aquí en Cholula en el Bailongo y la verdad también súper bonito, jaló bastante gente y todos como que calladitos, como que realmente prestando atención y fue un show muy bonito, me gustó mucho. Y obviamente los dos Making Noise, ya que estoy haciendo el recuento, sí he tenido varias presentaciones, pero la verdad es que ahorita no tengo nada en puerta en cuanto a presentaciones, estoy haciendo más trabajo pues de fondo, ¿no? Tanto cosas técnicas que no se ven en el proyecto, también como composición, depurar cosas que no están chidas, pero sí, en cuanto a shows, eso es todo hasta el momento. Pero sí, ya como que me urge, ¿no? La verdad ya extraño, he tenido oportunidad de estar en escenarios, no de solista, pero sí, ya lo extraño, la verdad. Ay, pues a ver si vemos si tenemos agenda para agregarte otra vez a ti, porque sí, 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 necesitamos. Así como tú necesitas una fecha, nosotros te necesitamos ahí con nosotros otra vez. Cuando gusten, muchas gracias, Esther. Sí, oye, pues me alegro bastante por ti de que sí hayas tenido bastantes fechas y no cualquier fecha, ¿no? O sea, has estado en aperturas de algunas bandas conocidas y eso pues es una experiencia bastante bonita, ¿no? Para ti. Entonces, qué bueno que tengas así, que obviamente tengas más y te podemos ayudar, pues ya sabes que sin ningún problema, pero nos alegra bastante que pues sí estés en pues ya en esos escenarios, ¿no? Tal vez no tan grandes, pero que ya estés por ahí y con un proyecto bastante cool, la verdad, muy, muy, muy cool, la verdad. Y pues, ¿qué te puedo decir? Otra vez, es que me quedo sin palabras por todo lo que has hecho, que te digo, es algo muy, pues muy, muy gratificante ver que estás haciendo todo esto, ¿no? Y además creo que lo más bonito que yo te puedo decir es que estás saliendo adelante con tu proyecto, con lo que a ti te gusta, con tus pensamientos, emociones, también lo que tú has pasado, pues estás saliendo adelante, ¿no? O sea, tú con un proyecto muy, pues muy genuino, ¿no? Muy tú prácticamente, ¿no? Porque últimamente hemos visto de bandas, de músicos de que dicen, no, pues es que hay que hacer una canción así para que jale, ¿no? Y lo que a mí me gusta de tu proyecto es que no lo ves así, sino que tú lo tocas, lo transmites por lo que tú sientes, ¿no? Lo que tú eres. Y creo que eso es como muy, muy mágico, ¿no? Y creo que todo el mundo lo siente, de que, oye, no hemos escuchado algo así, y eso es como la verdadera magia, ¿no? No sé tú qué opines, pero bueno, no sé si me supe explicar, pero eso es lo que yo siento y creo que muchos de nosotros lo hemos Claro. sentido. Y sí está comprobado. Fuentes y Ortiz, nada, no es cierto.
No, pues fíjate que lo describes muy bien, la verdad. Le diste al clavo. Creo que parte del proyecto, de lo que busco, de lo que soy hasta la fecha, y me gustaría mantenerlo así, la verdad, es eso, ¿no? Pues yo no tengo por qué venirles a... No, no, no me sentiría a gusto, pues, contándole la historia de alguien más o fingiendo algo como para poder pegar. Digo, no digo que esté mal, ¿no? Hay muchos proyectos que lo hacen y les funciona y pues porque lo ven más como un producto, que a final de cuentas también la música es un producto, pero pues procuro hacerlo bien, pero pues lo más auténtico posible, ¿no? Como realmente lo que siento, realmente pues ser yo y no generar un personaje, ¿no? Porque creo yo que en algún momento se puede llegar a volver agotador. Y la neta, pues prefiero ser yo abajo del escenario, arriba del escenario, en mis reels, en mis videos, en las entrevistas, y pues no tengo que fingir nada, la verdad, ¿no? Y sí, la verdad es que me gusta mantenerlo así, como tú dices, la palabra a lo mejor auténtico puede sonar como pretenciosa, pero pues sí, la neta, así soy, ¿no? O sea, así como escribo, hablo, tampoco procuro hacer como así poesía, la neta, ¿no? Entonces, pues sí, me gusta mantenerlo así como muy, muy mío. Y he tenido la oportunidad, como dices, de tener buenos shows, porque la verdad es que también estoy rodeado de gente bien chida, ¿no? O sea, siento que la respuesta ha sido buena por eso mismo, porque tengo la fortuna de tener gente súper, súper chida, súper linda a mi alrededor, ¿no? En todos los ámbitos, Sí, justo es lo que te digo, qué bueno que lo confirmas, básicamente. porque dije a lo mejor y me estoy equivocando, pero no, definitivamente así es tu proyecto, tan tú, tan, pues sí, ¿no? O sea, te decía, muy único, muy, pues obviamente no hay otro ganaría en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí es muy tú y creo que eso te felicito mucho y te aplaudo bastante por, como tú dices, pues yo por qué tengo que fingir, ¿no? Pues qué bueno Gandarilla, sigue así con tu proyecto. Te juro que has robado bastantes corazones y les encanta, ¿no? O sea, tanto por la letra, tanto por lo que hace sentir, tanto por más hablando musicalmente, pero bueno, de alguna u otra manera nos enganchas a bastantes de nosotros. Y Gandarilla, ya casi nos vamos, creo que se nos fueron bastante rápidos los 40 minutos, pero cuéntanos, este es tu espacio, ¿qué se viene? ¿Qué has hecho de nuevo en estos, no sé, creo que ya llevamos 7 meses del 2025? ¿Has tenido un nuevo lanzamiento? ¿Tendrás nuevo lanzamiento? Cuéntanos todo acerca de lo nuevo que has hecho. Claro, pues, como dices, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Cuando haces cosas que disfrutas. Ojalá así de rápido se pasara cuando estoy chambeando en la chamba de Godín. Pero, eh, pero sí, este año lancé dos canciones, me parece, nada más. Una fue de trap y está chidita y tengo dos rolitas de trap, como que estoy experimentando con un compa, que la neta salieron bien. Me siento raro escuchándome rapear, la verdad, pero bueno, están chidas. Y estrené una rolita que compuse hace muchísimo tiempo. La verdad es que no la había terminado, como que la dejé abandonada, pero te estoy hablando de hace como 10 años, ¿no? Eh, y la retomé, que fue hace como 11 años que falleció mi mamá, como al año la empecé a hacer. Ahorita la retomé, la fui a grabar a CDMX con el buen Rulo del Black Mamba. Me la pasé súper chido. En mi cumpleaños, de hecho, la fui a grabar. Y grabé dos rolitas. Ya salió la primera, que es la de mi mamá, se llama Magulín. La pueden encontrar en YouTube. Le saqué un video también que grabó Edgar de Cult 8. La neta, ese vato también se rifa bien cañón. Era amigo y muy buen productor audiovisual. Pues ya está el video en YouTube. La neta me fue muy divertido hacerlo. Estoy contento con el resultado. Y la rolita, pues también, que te digo, quedó chulísima y está en todas las plataformas. Y pues ahorita estoy en eso, como dándole más difusión a esa que acaba de salir, ¿no? Porque a veces como uno como artista emergente se equivoca en hacer promoción antes y ya que sales como, pues ya salió. El mundo la descubrirá y pues creo que no es así, ¿no? Necesito hacerle chamba pues para que la gente la conozca. Entonces ahorita estoy enfocándome más en eso. Ya tengo rolas listas para salir, pero por el momento le daré enfoque Magulín y la verdad no tengo fecha pues ya establecida, pero sí ya hay material listo para salir pronto y estoy trabajando en más material para seguir pues generando, ¿no? Entonces, pues por el momento es lo que hay arriba y pues seguirán saliendo muchas cosas, Ay, qué espero. emoción. Esperemos también que tengas nuevas presentaciones. Al menos yo haré todo lo posible para agregarte a una, pues, para que también tengas una presentación por ahí. Y si hay alguien más que te pudiera dar como alguna otra fecha, pues estaríamos encantadísimos de irte a ver
y te echarte porras porque, híjole, tu proyecto es una chulada, es una joya, una super mega joya. Y pues nada, pues yo los invito a que vayan a seguir a Gandarilla. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales y cómo te podemos encontrar en tus plataformas? Y primero que nada, muchas gracias de nuevo por la invitación, por los buenos ánimos, por la buena vibra siempre. Y sí, ojalá pronto podamos armar algo y les haré saber. Y me pueden seguir, la verdad es que no me acuerdo bien, varía, ¿no? En algunas me pueden encontrar como Gandarilla, solamente así, y en la gran mayoría como Gandarilla MX, porque como te digo, Gandarilla es mi apellido, entonces seguramente se van a encontrar muchas personas que se apelliden Gandarilla, pero en redes así nada más, Gandarilla MX, mi logo es como negro y está como de una banda de hardcore, o como que hace un poco de ruido ahí a comparación de lo que hago, pero pues sí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en Apple Music, en YouTube, en donde gusten, en sus corazones también, en todos lados. No, hombre, Gandaría, pues muchas gracias. Pues ya aquí Gandaría ya nos proporcionó sus plataformas, redes sociales para que vayan a darle mucho amor a esta propuesta. Se los juro que no se van a arrepentir. Muy, muy buena música y cuando quieran estar relajados, cuando a lo mejor están tristes, cuando quieren a alguien que los está acompañando, que los esté escuchando, bueno, pues vayan a escuchar a Gandarilla, bastante cool. O si van de campamento, igual, muy recomendado. Yo, la verdad, cuando estoy muy estresado, cuando quiero despejarme, yo escucho a Gandarilla. Sí, es mi secreto ahí para estar relax. Entonces, pues vayan, de verdad, vayan a darle amor a este proyecto muy, muy, muy cool. Se los estaríamos agradeciendo. Pues, Gandarilla, antes de que terminemos, ¿te gustaría agregar algo? Em, Puede ser algún saludo, lo que tú gustes, este es tu espacio. Pues no, la verdad, hacer hincapié en que vayan a escuchar a Magulín o que vayan a ver el video, la neta quedó muy chido. Por saludos, la verdad no se me ocurre en este momento alguien en específico, pero de nuevo hacer hincapié a que un agradecimiento a toda la gente que ha formado parte de esto, incluida tú, ¿no? Incluido el Making Noise, incluida mi novia, mi tatuador, todo el mundo que me ha apoyado incondicionalmente, un agradecimiento en verdad especial porque pues sin ellos yo qué hago, ¿no? Eh, y pues nada, agradecerte por el espacio y pues nada, que la bandita que le esté pasando mal, que sepan que no es para siempre, nada es para siempre y que pues ahí está mi música para acompañarlos y que pues aquí tienen un amigo, incluida tú, ya sabes que aquí pueden contar todo el crew conmigo también y pues nada, agradecer de nuevo y pues mandar buena vibra para todos lados. Uf, tremendo mensaje con el que cerramos Gandaría. Me encantó, me encantó. Pues ya vieron, amigos, Gandaría es una excelente persona, muy buen músico, excelente músico también. Y pues ahí esperemos que lo puedan ir a seguir y cuando haya alguna presentación los invitamos a ir a verlo. Pues Gandarilla, fue un gustazo tenerte aquí otra vez. Esperemos volverte a ver ya en vivo. Y si podemos hacer otra entrevista, pues de igual manera, ya sabes que también para Lui tenemos las puertas abiertas. Creo que por ahí ya tenemos una fecha para septiembre, me parece. Entonces, bueno, pues ahí, si te podemos meter igual, pues te metemos de una vez para que puedas estar otra vez con Lui. Y pues nada, esperemos verte brillar siempre, 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 porque nos haces un gran favor haciendo música muy bonita. Pues Gandarilla, nos estamos viendo. Muchas gracias también a ustedes que nos van a ver por medio de YouTube. Ahí síganos también en YouTube para ver más entrevistas de muy buenos talentos y nos estamos viendo en otra edición. Muchas gracias, Gandarilla. Gracias a ti, Steph, gracias al Making Noise y gracias a la bandita que está viendo esto. Y pues como siempre les digo a todos, los TQM y pásensela chido, cámara bandita. También los queremos mucho. Te queremos mucho, Gandarilla. Cuídate mucho y nos estamos viendo. Igualmente, muchas gracias, Steph. Adiós. Bye.